NTV Radio 104.5. Estás en Segunda Mañana. Luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, modificara el Código Alimentario Argentino para permitir la irradiación de ciertos alimentos, la polémica comenzó a crecer en torno a la carne larga vida, que se aplica, al igual que en la leche, para conservar el alimento por más tiempo. Y mientras algunos aseguran que el producto logrado con irradiación sería igual al que compramos en la carnicería del barrio, que no va a variar demasiado, otros, mientras tanto, prefieren desalentar su consumo. Para aclararnos todas las dudas, en línea tenemos al ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Fundación UADE. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo les va? Buen día, Cristina, muchas gracias por el contacto. Bueno, la verdad que estamos preocupados y lo que queremos hacer ante la preocupación y polémica de este tema es llevarle tranquilidad a la gente para que a través de la palabra responsable, por eso lo convocamos a usted, ingeniero, que es justamente se dedica a los alimentos, para que nos cuente de qué se trata este proceso de conservación de alimentos de radiación. Buenísimo, no hay ningún problema. En realidad, sí, la idea es llevar un poco de tranquilidad porque no hay ningún tipo de problema de consumir este tipo de alimentos irradiados. El problema pasa porque en general los consumidores tienen desconocimiento sobre qué es lo que están comiendo y las técnicas que se utilizan para conservar los alimentos, ¿no? Claro. Básicamente esta técnica lo que hace es irradiar con diferentes tipos de radiaciones, en este caso utilizan radiaciones gamma, los alimentos, ¿sí? Con el objetivo de durar o conservarlos por más tiempo. Es como si uno sometiese al alimento a una lamparita, como si uno tuviese un tubo prendido, una lamparita prendida, sí, y sometiese el alimento a esa energía que emite esa lámpara, ¿no? Sí. O sea, es un cambio físico, es un procesamiento físico, se denomina. El problema pasa porque en general los consumidores piensan que están comiendo alimentos que son radioactivos. Claro, ese es el tema. Exacto, no es lo mismo que un alimento sea radioactivo, que una sustancia sea radioactiva, a que yo irradie un alimento. Es decir, la radiación lo que provoca son cambios en las bacterias que están en los alimentos, ¿no? O sea, lo que hace es matar las bacterias presentes en los alimentos y de esa forma los alimentos se conservan por más tiempo, pero no le provoca ningún cambio químico en el alimento. O sea, ingeniero, que este cambio producido por la radiación también, entonces, en cierta manera beneficia un alto porcentaje de la salud, ¿no? Exactamente, y además no es algo nuevo, es algo que se viene utilizando ya hace muchísimos años. En Argentina... ¿Acá en Argentina no? En Argentina sí, desde la década del 80 se está utilizando. ¿En qué alimentos? Hoy en día la gente come alimentos irradiados sin darse cuenta. Ajá. Por ejemplo, en Argentina desde el año 88 se Sí. vienen irradiando papas, cebollas, ajo Ajá. y especias básicamente. Y lo que se está proponiendo hoy en día es ampliar las categorías de alimentos irradiados. Claro, porque ahora se habla de la carne. Exactamente, la idea es un poco es ampliar las categorías de alimentos, que se puedan irradiar otro tipo de alimentos como carnes, lácteos. Pero en Argentina desde el año 88 se vienen irradiando especias, ¿vieron las especias que después se utilizan para elaborar chacinados o, Sí. o algún tipo de, no sé, pastas, por ejemplo, rellenas? Esas especias están irradiadas. Claro, y eso es un porcentaje diferente. Yo no tengo idea, pero hablo así de porcentajes porque no sé bien y por eso pregunto. ¿Es un porcentaje diferente la radiación para las papas, las cebollas y todo ese tipo de condimentos y especias que de la carne o es el mismo procedimiento? No, en realidad la técnica es la misma. Lo que cambia es la intensidad de la radiación y el tiempo de proceso. Uno regulando esos dos factores puede, digamos, controlar, ¿sí? Y puede, entre comillas, esterilizar los alimentos, dependiendo obviamente también del tamaño. No es lo mismo, por ejemplo, una especia, donde el tamaño de las especias es muy chiquitito, tiene un proceso de molienda que lo hace de una superficie muy pequeña, a irradiar no sé, una colita de cuadril, donde ya el tamaño es mucho más grande. Entonces depende mucho de la intensidad de la radiación y el tiempo del proceso. Uno puede irradiar desde segundos hasta horas. Ingeniero, ¿y a qué se debe a que en su momento de los años 80, como acaba de contarnos, sí estaba permitida la radiación a ese tipo de alimentos y todavía no a la carne, y recién ahora, en 2017, se realiza a las carnes? Bueno, principalmente pasa por el tema de los consumidores. Desde el año 94, o sea, esto en el año 88 empezamos a irradiar en Argentina. Hay actualmente 2 plantas que irradian, una está en Tigre, en provincia de Buenos Aires, y otra es la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Ezeiza.
ellos básicamente irradian alimentos, y no solamente alimentos, también se irradian, por ejemplo, instrumentos farmacéuticos. Sirve para esterilizar algunos, por ejemplo, no sé, frascos para análisis de orina, o algunos instrumentos para prácticas médicas también se irradian con ese tipo de radiaciones y no hay ningún tipo de problema. Entonces, en el año 88 empiezan a irradiarse alimentos en Argentina, y hasta desde el 94 en adelante es como que el tema no se discute más, ¿sí? No evolucionó, sí. Y pasaron 20 años, recién en el año 2013 empezamos de nuevo en Argentina a retomar esto, ¿no? Yo creo que en parte pasa por el desconocimiento del consumidor, o sea, es difícil poder llegar con esta tecnología. Es una tecnología, se llaman tecnologías emergentes de conservación. Hay varias como estas, no es la única, donde uno lo que hace es conservar los alimentos, ¿sí? Por más tiempo, con tratamientos físicos, no se ven alteradas las propiedades nutricionales del alimento. Es decir, uno no tiene degradación de vitaminas, proteínas o minerales, como sí ocurre con otro tipo de procesamiento. Por ejemplo, cuando uno pasteuriza, que es otro tipo de tratamiento térmico para conservar alimentos, hay degradación de nutrientes por efecto del calor. En este caso, al no entregarle calor al alimento, no hay degradación de nutrientes. Entonces es una tecnología, entre comillas, limpia desde el punto de vista nutritivo, ¿no? Y yo creo que en parte viene por el rechazo de la sociedad a consumir este tipo de alimentos. Pero nada, es algo que podemos revertir nosotros desde la universidad de UADE. Estamos constantemente transmitiendo tranquilidad y haciendo estudios relacionados con ese tipo de cuestiones para llevar tranquilidad al consumidor. Claro. Y estos alimentos que ya están en góndola, ¿no? Que tienen la irradiación, hay otra parte de la información dice que a partir de este proceso no van a necesitar congelamiento o refrigeración. ¿Esto es así en 100%? Sí, esto va a estar aplicado a, por ejemplo, carnes envasadas. No va a ser la carne que uno consigue en la carnicería, ¿no? Está bien, bueno saberlo. No va a estar aplicada a la media res. Esto lo que hace es, uno envasa el corte de carne con diferentes, puede ser al vacío, con atmósfera modificada, y esterilizándolo de esta forma uno puede conservar la carne fuera de la heladera, siempre y cuando no se rompa ese envase. Una vez que uno abre el envase, obviamente ya tiene que ir a la heladera, ¿no? Claro. Y este proceso, ¿no?, que van a realizar los frigoríficos con las carnes envasadas, ¿van a tener en el mismo envase, van a tener un símbolo que indique que ese alimento tiene radiación? Sí, es por ley, es obligación señalar en el envase con un símbolo especial que ese alimento ha sido irradiado. O sea, eso el consumidor lo va a saber. Muy bien. Y por último, ingeniero, para volver a llevar tranquilidad a la gente, vamos a recordar el beneficio de esta técnica para la salud, que es lo que decías recién, reforzar el sistema para atacar a algunos microorganismos. Sí, a ver, yo siempre hago esta comparación. Esto también se utiliza, ¿vieron los rayos X cuando uno se va a hacer una placa a una clínica o a un consultorio? Bueno, es como si nosotros, los seres humanos, no podemos estar sometidos a los rayos X durante mucho tiempo. Por eso los operadores de este tipo de equipos toman ciertos recaudos. Uno no puede hacer todos los días una placa. ¿Por qué? Porque está siendo sometido a esas radiaciones. Es como si nosotros fuésemos, cuando estamos haciendo este estudio, como si nosotros fuésemos el alimento que estamos siendo sometidos a estas radiaciones. En ese caso, si nosotros estuviésemos expuestos a estas radiaciones, sí habría cambios en nuestras membranas y demás. Pero eso ocurre cuando uno somete radiaciones al alimento, eso ocurre en las membranas de las bacterias, por eso las bacterias mueren. Ahí está. Pero no desde el punto de vista químico. Entonces nosotros no es que estamos siendo sometidos a radiación cuando comemos estos alimentos, sino que estamos comiendo un alimento que fue expuesto a radiación y que no tiene ningún tipo de problema, porque no es radioactivo, sino que lo que provoca es el cambio, el daño en las membranas de las bacterias, y esto hace que mueran y obviamente el alimento se conserva por más tiempo. Muy bien, excelente comparación, quedó totalmente descripto y se entendió súper bien. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por aclararnos esta duda que ha sido una polémica durante toda esta semana. Un abrazo grande para usted y para todo su equipo. Muchas gracias a ustedes y un abrazo. Muy bien, qué lindo hablar con gente que sabe, porque a veces uno se larga a hablar de cosas que no tiene idea y por ahí se equivoca, por eso siempre hay que hablar con los expertos.